Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en este famosísimo podcast ya. Ujú. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a una persona bien especial en el ámbito del fútbol y sobre todo en el ámbito de un equipo. Digámoslo así, en un área bien específica. Sabemos que a final de cuentas, bueno, todas las áreas son bien importantes, pero esta es un área bien específica que tal vez no tenga los reflectores como otras lo tienen, obviamente los jugadores o los entrenadores en cancha, pero siempre está ahí y siempre está detrás de todos los problemas físicos en este caso, ¿no? Tenemos el gusto de presentar a Daniel Figueroa. Daniel es el jefe de servicios de fisioterapia, ¿se dice Daniel? Fisioterapia o fisioterapéuticos en el club en Cruz Azul, en el club Cruz Azul de Primera División en México. Raúl, ya estamos con este gran Pues, invitado el día de hoy. Daniel, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. La verdad es de que eres de esos nuevos invitados que estamos teniendo fuera allá de nuestras relaciones de amistad. Y pues bueno, un gusto, la verdad. Y como decía Alonso, o sea, el fisioterapeuta siempre está ahí presente con el deportista. Y, y yo que trabajo al lado de ustedes, pues la verdad es de que veo la importancia que son para justamente el jugador. Aquí, Daniel, yo te hago la primera pregunta. Cuéntanos, para ti, ¿qué tan importante es el fisioterapeuta deportivo? Bueno, Raúl, Alonso, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio para platicar de temas que me apasionan, como es la fisioterapia y bueno, hablar del trabajo que hago es algo para mí interesante. Ah, yo creo que el fisioterapeuta dentro de un club de fútbol tiene la misma importancia que tiene el médico, que tiene el preparador físico, que tiene el chef, que tiene el nutriólogo, que tiene el psicólogo, que tiene la gente que trabaja de jardinería en la cancha. Es decir, eh, si nosotros pudiésemos de alguna manera ponderar la importancia del trabajo de cada persona, yo creo que terminaríamos concluyendo que la aportación que todos y cada uno de nosotros hacemos es trascendental para que las cosas marchen bien en beneficio de los jugadores. Es decir, algunos intervenimos desde el área médica, otros desde la logística, otros desde las operaciones, pero sin el trabajo de todos y cada uno de nosotros, para mí no sería factible que un club funcione de manera adecuada. Perfecto. Y sí, ya lo decías tú y bien dicho, Daniel, a final de cuentas es un club y como club es un equipo, ¿no? Y un equipo a final de cuentas necesita de cada una de las partes involucradas. Daniel, yo me voy a quedar con las ganas y antes de, bueno, lo primero que voy a comentar y lo primero que te voy a decir es, ¿qué se siente ser campeón? ¿Qué se siente estar ahí, festejar? No sé cuántos años llevas en la institución, pero ¿cuál es ese sentimiento? Y a final de cuentas, yo creo que el ser campeón después de esta temporada es el fruto de todo ese trabajo. Y a final de cuentas, bueno, tú también inmiscuido en ese trabajo físico, sacar a los jugadores de alguna lesión, tenerlos al 100, tenerlos al día. Cuéntanos, ¿qué se siente primero ser campeón y después qué se siente tener ese fruto del trabajo ya en tus manos, ¿no? Qué pregunta más difícil. Eh, yo entro a Cruz Azul en el torneo Clausura del 2014, eh, un 15 de enero, y ya tenemos ahí casi 8 años trabajando. Eh, Me tocó llegar pues adoptar mi posición de fisioterapeuta, o como el club me tiene contratado, literalmente como kinesiólogo, que en términos reales y coloquiales no existe ninguna diferencia. Eh,
hacemos exactamente lo mismo, salvo que existen dos grandes escuelas de formación a nivel mundial, una que es derivada de la escuela francesa de kinesiología, y sobre todo los países de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, hablan de kinesiólogo y no de fisioterapeuta, ¿no? Entonces yo estoy contratado por el club como kinesiólogo. Después de un tiempo de trabajo y muchas áreas de oportunidad que yo vi para desarrollar en el club, me ofrecen la gran oportunidad y la inmensa responsabilidad de ser el jefe de servicio de fisioterapia. Y bueno, el profesional de la salud, desde mi punto de vista, no debe de perder siempre el piso con respecto a la importancia, la relevancia de su trabajo y sobre todo que la relación de trabajo es profesional de la salud paciente. Sin embargo, trabajar en un club deportivo de cualquier especialidad, pues también condiciona factores emocionales derivados de los resultados deportivos, ¿no? A mí me tocó llegar justo después de la final perdida contra América, con gol de último minuto y perderla en tanda de penaltis. Y después de eso, en la liga se vino un tiempo de muchos problemas en el tema deportivo. 4 años prácticamente sin clasificar, y después muchos cambios, ¿no? No puedo negarte que los resultados deportivos de alguna manera condicionan una especie pues, de depresión, de ansiedad, de sentimientos adversos. Yo soy de las personas que cuando no salen las cosas como idealmente las generas en la cabeza, a veces siento que tengo que trabajar lo doble o lo triple. Entonces, así lo hemos hecho y es un compromiso de toda la gente que trabajamos en el área de medicina y ciencias del deporte en el club y en particular con el primer equipo. Y el haber obtenido el logro del título de liga es como una inmensa válvula de escape, ¿sabes? O sea, probablemente sea de los días más felices de mi vida. No puedo compararlo con el nacimiento de un hijo u otra cosa porque realmente es competir a emociones y no me gustaría decir que fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Pero sí te podría decir que fue un momento que soñé desde el primer día que pisé la noria y que cuando se dio, literalmente no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque creía que seguía soñando. Es una sensación que te inunda, que cierras un poco los ojos y te das cuenta de toda la adversidad que hemos tenido que pasar y que en lo personal he tenido que pasar para lograr ese objetivo y creo que lo podría decir así, literalmente sentí que me tragó la tierra y me vomitó en el festejo ya. Ahí fue donde ya pude llorar con mi mujer, con un amigo muy cercano y donde empecé a apreciar que tanto esfuerzo en algún momento tiene una recompensa. Oye, Daniel, y si bien los obstáculos son los que dan más sentido a nuestra vida,
y tú hablas mucho de todos estos sacrificios que tú tuviste que hacer, todos estos obstáculos a los que te enfrentaste. Cuéntame, ¿hay algún obstáculo que tú digas en particular, cómo me costó trabajo? Híjole, es un tema bien delicado, pero es una realidad. En México, el tema de profesionalización de las áreas médicas y la conversión hacia lo que hoy es ciencias del deporte y medicina, o medicina y ciencias del deporte, ha sido muy cuesta arriba, ha sido muy complicada. Eh, yo he tenido que librar varias vicisitudes en el club para poder adquirir tecnologías, servicios, etcétera, que para un club de fútbol con aquella vieja escuela, digamos, con la historia pues, que tienen todos los clubes, lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces, ha sido muchas horas de trabajo fuera del club, intentando justificar alguna adquisición, alguna compra. Y bueno, cuando los resultados empiezan a compaginarse con, con este tema de una inversión y no, un gasto, pues entonces empieza un poco a regular el asunto. Eh, yo creo que de alguna manera eso es en lo que en mi estadía en el club ha costado un poco de trabajo. Afortunadamente vamos en muy buen camino. Yo cada vez que tengo la posibilidad de hablar con algún amigo o algún colega sobre el club, yo les presumo que es un lugar que es muy cercano al lugar que yo siempre soñé trabajar. Y no solamente por, por la relevancia que tiene el club, por la historia que tiene el club, sino porque el área donde yo trabajo es un área súper equipada, hermosa, todo está siempre en orden, un estándar de orden y limpieza impresionante. Así que bueno, siempre tengo el placer de decir que es el lugar muy cercano a lo que siempre soñé trabajar. Y fíjate que ahorita que tocas el tema, Daniel, en el caso de las adversidades, lo decía Raúl y te lo preguntaba, y ahorita tú hablando de sueños, en el caso de los sueños, yo quisiera preguntarte, y de hecho me ganaste tú tocando el tema. ¿Siempre fue tu sueño estar aquí donde estás ahora? ¿Soñaste algo de antes de niño y decir, no, es que yo quiero ser, ya sabes, ¿no? Digo, todos, todos de niños queremos ser hasta astronautas, ¿no? Que difícilmente creo que alguien cumple los sueños de astronautas, pero bueno, tú de niño o de joven en la preparatoria, no sé, jugabas fútbol, porque a lo mejor también de ahí te nació el amor. Eh, no sé, cómo eran esos sueños de Daniel, digo, ahorita ya realizados, me imagino, de muchas maneras, y ahora, bueno, estando en un club de esta magnitud en México y en Latinoamérica y en el continente americano, ¿cómo son esos sueños de ahora de Daniel a comparación del Daniel de hace unos, no sé, 15 años, 20 años, por así decirlo? Bueno, eh, a diferencia de mucha gente que trabaja en esta área, yo no soñaba con ser futbolista. Eh, yo vengo de un estrato socioeconómico y sociocultural muy bajo y, y bueno, jugar al fútbol era como cosas de vagos, ¿sabes? Como no vas a ser nadie en la vida, etcétera. Sin embargo, sí, jugué al fútbol, participé de representativo secundaria, preparatoria, eh, en algún momento en la prepa, eh, pues me iba a la famosa talacha, ¿no? Jugaba hasta 8 o 10 partidos a la semana y ganaba
5 veces más de lo que podía haber ganado trabajando en otro oficio. Entonces, sí, me gusta mucho, siempre me gustó. Y la clásica de pues hasta que me chingué la rodilla, ¿no? Y ahí conocí un poquito del tema de la fisioterapia, pero yo soñaba con trabajar en el área de la salud. No tenía muy bien definido mi línea, porque desde la secundaria tenía muchísima afinidad por las ciencias biológicas, por la química, por la física, y se me facilitaba. Tuve la oportunidad de ganar una Olimpiada Nacional de Biología en el 99. Y bueno, yo sabía que mi destino estaba por ahí, porque parecía que no era un camino tan complicado, tan difícil, como lo sería, no sé, ser ingeniero o abogado, qué sé yo. Pero aparte tenía afinidad, siempre me gustó el área de la salud, el área médica. Siempre tuve interés por descubrir cómo funciona el cuerpo humano. Eh, y bueno, con el curso del tiempo encontré que la fisioterapia era algo que definitivamente me llenaría en todo sentido, ¿no? Porque tiene mucho de muchas cosas. Eh, Temas del área médica, del área biológica, de la química, de la física, temas fundamentales de la preparación física y demás. Entonces, eso, eso fue lo que me llevó hacia la fisioterapia. Y los sueños de hoy de Daniel, pues es mantener el estándar de calidad, de alguna manera favorecer que los procesos que nosotros hacemos en el club y en particular lo que me toca hacer a mí, sean cada día mejores. Siempre cuando entrego mi reporte final de la temporada, no solamente entrego el reporte en números y el análisis cuantitativo y cualitativo de lo que hago, ¿no? Sino que también hago un análisis comparativo con respecto a la temporada anterior. Y hablando del tema de cuántos jugadores estuvieron no disponibles por partido en una temporada regular. Así que, como consecuencia de un trabajo muy intenso y que no es solamente mío, o sea, que tiene que ver el jefe de servicios médicos, el médico del primer equipo, el nutriólogo, el readaptador, los masajistas, pues esos estándares se han ido elevando cada vez un poco más y hemos mejorado muchos protocolos. Tenemos protocolos propios y afortunadamente pues vamos bastante bien. Vamos en camino de ser un club, por lo menos en el tema de medicina y ciencias del deporte, de orden de primer nivel, ¿no? A nivel mundial. Así que el sueño de Daniel es retirarse en Cruz Azul, definitivamente ganar todos los campeonatos que se puedan ganar, no importa que sea la liga de chocolate o la Sí, liga no, claro. MX, no me importa, no me importa, quiero seguir trabajando para que los jugadores puedan expresar su mejor versión en el tema físico y ese es mi sueño. Ah, oye, Daniel, que hablando justamente de este sueño que es retirarte del Cruz Azul, y yo veo que eres alguien joven, en este lapso me imagino que faltarán años para que te retires de ahí del equipo. ¿Hay algo ahí en medio que te gustaría cumplir personalmente y profesionalmente? Bueno, en el tema personal, yo creo que las cosas van muy bien. Eh, Mi pareja pues también es fisioterapeuta y trabaja en selecciones nacionales de voleibol y entiende muchísimo el tema de mi ausencia en el hogar, ¿no? Así que en ese aspecto mi vida está bastante equilibrada. Eh,
no te voy a negar que extraño ver a algunos amigos que tienen muchísimo tiempo que no veo. No te voy a negar que me encantaría no perderme algún concierto, alguna obra de teatro, alguna premiere de cine, pero no cambio absolutamente nada de eso por lo que vivo. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y bueno, un objetivo, ya empezamos un primer paso todavía muy básico en el tema de la fisioterapia en los clubes en México. Creamos un grupo donde nos reunimos cada mes, hacemos reuniones científicas y constantemente compartimos información que es de interés general, etcétera. Entonces, pues un proyecto es que a mediano plazo podamos unificar criterios, digamos, de intervención y podamos establecer guías clínicas a nivel mundial, ¿no? O sea, que los fisioterapeutas de la Liga de México sean algún referente, ¿no? Que los autores toquen a los fisioterapeutas de la Liga de México por las guías clínicas que se establecen. Nosotros en el club trabajamos con guías clínicas, vamos muy bien en ese tema y creo que a nivel profesional sería realmente un logro importantísimo. Imagínate. Fíjate que, Raúl, que ahorita que Daniel comentaba esto, no sé si recuerdes en el capítulo que tuvimos al doctor Paulo, Sí. ahorita me estoy recordando, estaba escuchando las palabras de Daniel y lo escuchaba hablar, y me recordaba el doctor Paulo, que él también comentaba algo muy similar, ¿no? Él es totalmente médico, él, de hecho, él es el médico del equipo de Celaya en la Liga de Expansión. Le mandamos un abrazo a doctor Paulo. Un saludo. Y él nos comentaba lo mismo, ¿no, Daniel? Que a final de cuentas sí es todo un proceso, sí es una complejidad muy grande y demasiado, no quiero decir pesada, porque no, pero sí es un área bien compleja. Ya lo decías tú, que ojalá y el día de mañana se unan criterios y sí se puede hacer algo global en cuestión de los equipos de primera división, de la Liga MX, la Liga Expansión, tercera, segunda división, porque a veces los chavos en tercera y segunda división sufrimos cuando estamos ahí porque pues el doctor o el fisioterapeuta que está ahí es el que a la antigüita, ¿no? Te prende un vaso de vidrio con alcohol, te lo prende y te lo pasa y no, ya estás y juégale, ¿no? Entonces cuando casi la pierna la tienes rota. Entonces, la verdad es que fíjate que esa es una muy buena idea lo que nos acabas de comentar. Digo, la verdad es que yo no sabía, a veces no sabemos qué hay detrás de todo lo que conlleva un equipo de fútbol. Muchas veces como aficionados, pues solamente te fijas casi en los jugadores y el director técnico, ¿no? Pero ya cuando vives tú como jugador que hay un detrás, pues la visión cambia por completo. Y oye, Daniel, y hablando de todo este tipo de situaciones y problemáticas y todo lo que engloba tu parte o tu granito de arena en el club, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? Y porque me imagino que debe de haber algo en especial que te guste o te apasione cuando trabajas con un jugador, con algún jugador que viene de lesión. Digo, quiero imaginar que al jugador muchas veces, y depende del tipo de lesión, lo recibes pues destrozado, ¿no? Porque a lo mejor va a perder 4 o 6 meses o el torneo por completo. Entonces, yo creo que no sé si ahí sea más la motivación en tu caso para trabajar con ellos y decir, vamos para adelante y mira, sí vas a sufrir, pero está bien, vas a parar 6 meses, pero mira, los próximos 6 meses, pues ni modo, vas a tener que ser el doble de lo que eres ahora, ¿no? Vas a tener que ser mucho mejor jugador, persona y ser humano fuera y dentro y fuera de la cancha, porque pues ya sabes que somos humanos, ¿no? A final de cuentas, muchas veces necesitamos ese tipo de golpes para darnos cuenta que solo somos seres humanos. Entonces, una vez más, Daniel, mi pregunta es, en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que más te apasiona, te gusta? Obviamente, digo, hay lesiones de menor a mayor, pero no sé, o sea, ¿hay algo que digas, esta es una lesión muy grave, vamos a meterle lo doble, estoy más emocionado porque es un problema más complejo o todo lo catalogas del mismo nivel, por así decirlo?
Bien, eso es una pregunta bien interesante. Eh, Mucha gente ni siquiera sabe que existe el fisioterapeuta, ¿no? En la vida, no Sí, solamente, no van con solamente el en el huesero. fútbol, en el deporte. Eh, ahora mismo no tengo el dato, pero hace 10 años la Organización Mundial de la Salud decía que el 10% de la población mundial tendrá algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitoria. Y muchas veces nosotros hemos tenido un tipo de discapacidad transitoria y, y no, y lo hemos sobrellevado entre analgésicos, antiinflamatorios y una pomadita y no sé qué, no sé cuánto. Y el fisioterapeuta es eso, es un mecánico. O sea, yo soy un mecánico de cuerpos. Si tomamos como referencia, por ejemplo, la excelente actuación de Checo Pérez en la última carrera donde logra el podium, tú dices, es una máquina, ¿no? Durante gran parte de la carrera estuvo peleando el segundo lugar con Hamilton, etcétera. Pero él es el protagonista, pero sin la gente que trabaja en el área de pits, que trabaja en el área de ingeniería, etcétera, él le faltarían recursos. Entonces, el fisioterapeuta es eso, es el mecánico de cuerpos. Mi trabajo se divide en muchas cosas. Eh, a mí me pagan para tratar lesiones, pero de un buen tiempo para acá me pagan para intentar disminuir el Ajá, riesgo de lesiones. claro. Entonces, una parte fundamental de mi trabajo radica en eso, en hacer evaluaciones de capacidades neuromusculares específicas y en función de esas evaluaciones establecer programas de intervención individuales. A nivel mundial, el tema de la prevención de lesiones es un constante debate, porque la gente que más estudia sobre las cosas microscópicas de la fisiopatología de la lesión, etcétera, te dicen es que no existe una receta de cocina para prevenir lesiones. Y yo opino lo mismo, porque cada cuerpo tiene características distintas, cada jugador en función de su posición, de su edad, del tiempo que tiene en la disciplina, etcétera, tiene sus características. Entonces, hacer un programa de prevención de lesiones estandarizado no funciona. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer una evaluación inicial y en función de esa evaluación establecer un programa individualizado. Este programa lo establecemos entre el readaptador y yo y constantemente sometemos a reevaluaciones al jugador para determinar si el programa está funcionando. Entonces, además, pues hago algunas otras cosas del tema de prevención. O sea, seguramente al estar inmersos en el tema del fútbol se han dado cuenta que en la teoría y la metodología del entrenamiento se habla del control interno y externo de la carga. En el control interno, el jugador te dice que se siente molido, que se siente fatigado, o que está fresco, o etcétera. Pero eso es como un tema subjetivo. Nosotros le tenemos que quitar la subjetividad y volverlo lo más subjetivo posible en números. Hacemos evaluaciones constantes que te habla sobre el sufrimiento muscular y el posible riesgo. Y lo mismo, estas curvas o estos datos que nosotros hacemos son individuales, porque nadie metaboliza de la misma forma el entrenamiento. Entonces, se les hace un seguimiento individualizado, tanto de la percepción del esfuerzo como de cómo ellos metabolizan el esfuerzo. Y en el tema del control externo de la carga, pues yo recibo los reportes del GPS.
ya saben, este sistema que tiene un analizador de posicionamiento, un giroscopio, o sea, es un sistema que tiene muchísimas, que te da muchísima información y esa información, bueno, el control externo de la carga básicamente te habla de tres principios, ¿no? Que es el conocer la cantidad, la calidad del entrenamiento en función del volumen, la intensidad y el tiempo de exposición. Pero yo de todos esos datos, solo utilizo dos datos primordiales, que son las carreras de alta velocidad o high speed running y las carreras metabólicas de alta densidad o high metabolic low distance. Entonces, en función de eso, se establece una relación de cómo se ha comportado el sujeto en un mes y cómo se está comportando en la última semana. Y se tiene que cuadrar con lo que él percibe de esfuerzo y con lo que sus datos en sangre están arrojando. Entonces, eso, yo no salgo a la cancha para nada. Pero mientras ellos están entrenando, yo estoy haciendo eso todos los días. Entonces, pues esa es parte de mi trabajo, ¿no? En el tema de la prevención. Y en el tema de tratamiento, pues es un tema intervencionista. Todos los deportistas, no importando el nivel, ¿no? Puede ser de élite, puede ser un deportista profesional, puede ser un entusiasta del ejercicio, ¿no? Y todos ellos se enfrentan a una situación que es consecuencia del desgaste físico, que es el dolor. Yo no conozco a un solo deportista de cualquier nivel que no tenga dolor. Entonces, todos los días, previo al entrenamiento, me aboco a tratar su dolor. Porque el dolor de cada persona tiene una base holística muy importante y obviamente también se ve expresado en cosas tangibles, ¿no? Como lo es su rendimiento deportivo. Entonces, el tratamiento del dolor y del malestar y los malestares de todos los días, pues se tratan también todo a diario. Y en el tema de las lesiones, no puedo, o sea, todas las lesiones tienen el mismo nivel de importancia. No hay una lesión que sea menos o más importante. ¿Por qué? Porque una lesión te coapta la posibilidad de entrenar. Los malestares, las dolencias, te permiten entrenar, ¿no? Hay el típico, sí, me duele, pero pues ya que caliento se me baja y a veces se me quita y ya que me enfrío otra vez me vuelve a doler un montón, pero te permite entrenar y eso te mantiene con un estado de ánimo más o menos estable. Pero cuando te encuentras que a una persona que lo único que sabe hacer en la vida es patear una pelota y correr con 12 personas o 11 personas atrás, entonces tiene un impacto importante para él. Entonces no existe una lesión ni chica ni grande. Obviamente para el sujeto tiene el mismo nivel de importancia y para mí la tiene. Si eso lo traspolamos a otras áreas, específicamente la administrativa, obviamente que mientras más tiempo esté parado el jugador o no esté disponible para el cuerpo técnico, representa un tema de déficit económico. Entonces, para que a mí me puedan seguir apoyando con el tema del equipamiento, de los insumos y etcétera, pues yo también tengo que hacer que ese jugador esté lo antes posible disponible para el técnico, porque así entonces las cosas funcionan en tiempo y forma. Entonces, de alguna manera justifico todo lo que yo he planteado en algunos proyectos, ¿no? Todas las lesiones son importantes, todas. Una lesión muscular grado 1, una lesión muscular grado 2, un esguince, mira lo que es la vida. No sé si se acuerdan de un portero de la selección española que se perdió, no me acuerdo si una Euro o un Mundial, de Santiago Cañizares. Claro. Pero tuvo un accidente en su casa. Se cortó el tendón de Aquiles. O sea, iba a ser, o se perfilaba para ser el arquero titular y El se lo ha titular, sí, perdido. claro.
Entonces, como esas historias me sé muchas. Si un jugador se ha ganado la titularidad con su desempeño en los entrenamientos y después en un partido por el grado de intensidad, la exposición propia el contacto, se esguinza la rodilla o se esguinza un tobillo, termina el partido y al siguiente día no puede entrenar por el dolor tan impresionante que tiene, lo primero que se le viene a la cabeza no es la final, es el siguiente partido. Lo primero que se le viene a la cabeza es que no va a poder entrenar y no va a poder pelear por su puesto. Entonces, no tiene que ser un proceso quirúrgico, no tiene que ser algo que ponga en riesgo la máxima integridad del sujeto, que como puede ser un paro cardiorrespiratorio, etcétera. O sea, todo, desde mi punto de vista, tiene el mismo nivel de importancia y amerita la misma atención desde nuestra área. Así que a lo mejor hay casos más interesantes y otros casos más cotidianos, pero sin lugar a dudas, yo creo que tienes que sacarle la etiqueta de jugador. Y te digo, y siempre recordar que es un paciente. Entonces, no importa ni la edad, ni el sexo, ni la posición, ni el estrato socioeconómico, ni nada de eso. Un ser humano tiene el mismo valor en todos los aspectos. Y por lo tanto, lo que lo está condicionando para desarrollar su trabajo tiene que tener la misma importancia para mí. Oye, Por Daniel, supuesto, claro. Adelante, a Raúl, adelante. mí la importancia del fisioterapeuta es muy grande, más allá de justamente los beneficios físicos que le trae al atleta, porque como lo mencionabas, mencionaste tres cosas muy importantes: el estado de ánimo, la percepción del dolor y justamente por último, que fue de las últimas partes que mencionabas, que esta frustración que le llega al atleta cuando se lesiona y se lleva las manos a la cabeza y piensa en el siguiente partido y pues posiblemente en la final, ¿no? Y, y decía que considero tu profesión muy importante porque para mí como psicólogo, el fisioterapeuta y el entrenador son como nuestros grandes aliados justamente hacia el psicólogo, porque justamente ustedes pasan muchísimo tiempo con el deportista de manera casual, como bien decía, son el ingeniero del cuerpo. No me acuerdo cómo lo habías expresado, pero justamente reparabas el cuerpo. El mecánico, El ajá. mecánico del cuerpo, sí. Cuéntame, ¿ahí en el Cruz Azul ustedes trabajan con psicólogo? Eh, Hay psicólogos, tenemos psicólogos clínicos con especialidad en el área deportiva, Claro. pero digamos, de libre elección del futbolista. Yo comparo mucho la adversidad que vivimos los fisioterapeutas, que tienen los psicólogos, los nutriólogos, los odontólogos o estomatólogos en el área de la salud, como un tema, es un tema nacional, cultural y probablemente también continental, salvo países como Estados Unidos y Canadá. Pero, es decir, yo te decía, el fisioterapeuta es prácticamente desconocido, no nada más en el fútbol o en el deporte en general, sino en el área médica, en todo sentido. O sea, y lo mismo pasa con el psicólogo, y lo mismo pasa con el odontólogo, y lo mismo pasa con un El montón de podólogo. profesionales de la salud. ¿Cuál es el problema? Que las autoridades de nuestro país, y que son responsables del área de salud, no se han encargado de dotarle a la gente de los profesionales que sean capaces de atender al ser humano como un ser integral. O sea, en todas estas esferas, eh, no nada más del tema físico, ¿no? Sino también el tema emocional, etcétera. Parecería ridículo, pero si, si tú le preguntas a un jugador de fútbol de primera división,
seleccionado nacional, internacional o mexicano, como tú quieras. ¿Cuántas veces va al odontólogo al año? Escucharías algo ridículo. Si le preguntas cuántas veces va a terapia con un psicólogo al año, sería algo ridículo. ¿Por qué va al fisioterapeuta muchas veces al año? Pues porque parece que le interesa más el tema del estado físico, pero todo lo demás que conforma su salud integral pasa a segundo plano. Y eso es porque culturalmente en nuestro país y probablemente en nuestro continente es así. Sin embargo, en otras partes del mundo, todos los profesionales de la salud tienen el mismo nivel de actuación. Y por lo mismo les decía que para mí tenemos todos el mismo nivel de importancia. Es decir, no necesitas que una persona tenga baja tolerancia a la frustración o tenga algún brote de ira en la cancha y se quiera pelear con un compañero. No necesitas eso para mandarlo a que le hagan la evaluación y le prescriban un tratamiento correspondiente. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque si desde temprana edad tú le enseñas que el psicólogo tiene la misma importancia que el fisioterapeuta o que el odontólogo o que el nutriólogo y que tiene que alimentarse en función de lo que el nutriólogo pauta en su dieta y tiene que empezar a hacer los ejercicios de control de estrés, de estos temas de atención, etcétera. Desde tempranas edades, si desde tempranas edades va al fisio para prevenir en lugar de tratar, entonces, sin lugar a dudas, en un país de 100 millones de personas, vamos a tener una selección que va a salir campeona del mundo y que vamos a tener mucha gente muy destacada en muchos aspectos. El tema es que nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos ignorantes. Y el tema con el futbolista es que, y sobre todo con las categorías varoniles, ¿no? Y lo digo como es, porque me parece que las mujeres son más originales en ese sentido. No tienen que esconder que hay detrás alguna emoción que está condicionando algo. En el caso de los varones es sumamente frecuente, ¿no? Pues nuestra cultura es así. El hombre no se puede quebrar, el hombre no puede llorar, el hombre no puede... Y si lo hace, entonces pues empieza a recibir adjetivos calificativos que son sumamente discriminatorios y peyorativos. Así que, desafortunadamente, los futbolistas suelen no consultar de manera, hablo primordialmente de un primer equipo, porque en las fuerzas básicas se tienen programas de intervención semanal, 1 o 2 veces a la semana y bajo los criterios que los mismos psicólogos son los que establecen. Pero en el caso de los futbolistas, o sea, si le dices, oye hermano, vamos a agendarte una sesión con el psicólogo, se escandaliza, ¿no? Y de verdad, hay muchas cosas que no tienen el valor o que no les damos el valor que deberían de tener en cuanto al trabajo de los profesionales, y es precisamente porque el futbolista no lo permite. Entonces, es un tema de salud y al final de cuentas, si las personas, así como tienen derecho, un derecho mundial a una segunda, una tercera opinión e incluso a una segunda, una tercera intervención profesional, y estoy hablando de tratamientos, pues también tiene derecho a rechazarlo, ¿no? Pero definitivamente es algo que no lo hacen con mucha frecuencia. Y es algo irrisorio y un poco contradictorio. Resulta que de un tiempo para acá, no tengo el registro,
pero parecería que es más aceptado dentro de su estado estoico, de macho, de competitivo, eh, ir con un coach o acceder a un coach que va a potenciar esa chispa, esa garra, ese tal, pero que todo lo que está atrás, que te condiciona la falta de atención en un partido, el olvidarte de un esquema que entrenas 4 o 5 días de la semana, porque hay algo detrás. Y puede ser falta de atención, de concentración, no sé, ¿no? Entonces la gente a veces prefiere algo que es más aceptado socialmente, sobre todo en su entorno, que decir, güey, necesito ir a terapia de pareja porque de verdad no aguanto a mi vieja y no nos aguantamos, o qué sé yo, o tengo un tema ahí con mi papá o con mi pasado o con mi presente o con mi proyección a futuro y necesito apoyo, porque la neta sí me está condicionando el rendimiento. Les cuesta mucho trabajo, es un tema difícil de hablar porque todo el mundo puede llegar a aceptar que algo le duele. O sea, les cuesta trabajo, pero lo llegan a aceptar. Pero sobre todo cuando hablamos de dolor físico, pero cuando hablamos de emociones, es así ese tema no me lo toques porque es mi vida y es privado, ¿no? Fíjate, la verdad es que, digo, son temas bien interesantes y son temas que desafortunadamente llevan siglos arraigados en nuestra cultura, como lo decía Daniel, ¿no? Desafortunadamente siguen y es año tras año y en el caso de deportistas o en este caso en específico de jugadores de fútbol, temporada tras temporada que ves pasar a gente y gente y gente y gente que desafortunadamente no le gusta, ya lo decía Daniel, ¿no? Tal vez desde leer un libro que a lo mejor jamás has leído o un libro que tal vez te recomendaron, no lo sé, hasta ir a terapia o algo por el estilo. Y ¿sabes qué? Que digo, no sé tú, Daniel, y no sé tú, Raúl, pero ahora viendo partidos y el fútbol que quieras, ¿eh? El país en el que quieras, ves el partido, bueno, en mi caso a mí me sucede, ¿no? Veo el partido y de repente la toma de decisiones de ciertos futbolistas o de futbolistas es malísima, malísima. ¿Por qué tomar una decisión cuando quieres hacer un pase a tu compañero y está rodeado de 3 jugadores, cuando viene el otro por la banda y lo tienes libre? Las tomas de decisiones hoy en día creo que son muy malas, muy malas. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos, pero sí es algo en el que yo a veces digo, está bien, y ya lo decía Daniel, es un esquema y es una táctica que en la cual practicas, tienes con un entrenador una temporada, media temporada, 2 temporadas, el tiempo que quieras, pero es tu trabajo, es algo que tú haces a diario. Y cuando llega el momento final de esa toma de decisión, lo haces mal. ¿A qué se debe? ¿El por qué? ¿Estás distraído? Ya lo decía Daniel, ¿tienes broncas en tu casa o no lo sé? O a lo mejor estás pensando en los nuevos Balenciaga negros que van a salir, que valen 25,000 pesos y nadie los trae y yo los quiero, ¿no? Que desafortunadamente también muchas veces son cosas tan irónicas, pero va por ahí, ¿no? Entonces sí son temas bien a diario comunes, por así decirlo, en el caso del deportista, sobre todo un deportista famoso, vamos a decirlo así, porque también Daniel lo comentaba, ¿no? O sea, no, ¿cómo van a saber de mi vida? ¿Cómo van a saber que fui al psicólogo? ¿Cómo van a saber que estoy yendo a terapia? Soy alguien famoso, soy alguien, soy una figura pública. Amigo, discúlpame, pero por lo mismo, está padre que sepan que tú como figura pública también lo atiendes, porque eres, a final de cuentas, ya lo decíamos al inicio, somos seres humanos y desafortunadamente hay situaciones muy malas en las cuales se presentan y te hacen ver que eres un ser humano. Tocando el tema de hace un momento, Daniel, que tú decías de Santiago Cañizares, que lo recuerdo perfectamente, otro más próximo es Víctor Valdés. Cuando él se va a Inglaterra, se lesiona, le hacen esta famosa entrevista y él dice, es que soy un ser humano. O sea, aquí me di cuenta que soy un ser humano, que soy simplemente una persona más y me di cuenta de muchísimas cosas cuando no te das cuenta antes que casi, casi te soban los pies para ponerte los zapatos, ¿no? Para que te queden. Porque también es ese trato. Desafortunadamente,
equipos, instituciones lo permiten, se permite hoy en día todo este fanatismo, haces que el ser humano o esta simple persona de estar en un rango promedio como estamos todos o muchos de nosotros, bueno, pues se eleve a un rango superior en el cual no, es que yo soy este, yo soy aquel, ¿no? Pero bueno, son temas bien especiales y son temas bien, no sé, Complicados. importantes, específicos. Y sí, exacto, y de la vida cotidiana. Entonces, yo la verdad es que desafortunadamente se nos va a acabar el tiempo, pero este es una charla bien interesante. Esperemos tener una segunda parte con Daniel y seguir teniendo este tipo de plática, esta plática, seguir el hilo de ella. Y bueno, yo solamente quería comentar eso. Raúl, no sé si quieras comentar algo más y obviamente le vamos a ceder la palabra a Daniel para cerrar este gran programa. Claro. Sí, justamente hoy me tocaba platicar con el entrenador de los Benjamines A, que son los chicos, me parece que son de los 10 años a los 11 años. Y hablábamos justamente de la toma de decisiones y junto con la coordinación motora, que justamente creíamos en ese momento, tanto el entrenador como yo, que el máximo exponente es Messi. O sea, cómo puede tomar esta rápida toma de decisiones, pero gracias a su coordinación motora y puede escabullirse ahí entre 3 4 jugadores y marcar gol. O sea, justamente ahí es donde vemos lo impresionante que son justamente cómo trabaja tanto la fisioterapia, el entrenamiento físico, la preparación física con el entrenamiento mental, ¿no? Que ahí justamente el entrenamiento mental, como bien decía Daniel, no solamente es esta motivación que te da el coach, porque también hay, porque creemos que la motivación es este como switch que ya, o sea, nos enciende todos los interruptores y ya vamos a ser un Cristiano Ronaldo. No, o sea, realmente las habilidades mentales se entrenan, o sea, y van más allá de decirte, espero que estés bien, ¿no? O échale ganas, que bueno, que ya no quiero entrar más tema ahí porque justamente me voy. Pero Es bueno, que Daniel, es con todo, es con todo. Sí. no sé si Daniel conozca a Odín Dupeirón. Hace poco tuve una entrevista con él y justamente hablábamos del coaching y bueno, sobre cómo se ha prostituido las profesiones, ¿no? Y bueno, ya ahí hay como una opinión más alargada para no irme tanto en tobogán aquí. Y bueno, bien lo decías, o sea, el entrenamiento mental no solamente es ir y motivarte, ¿no? Es estar ahí presente con el mismo jugador y no solamente el mismo psicólogo, sino también el fisioterapeuta. Yo realmente considero a los fisios como un gran aliado que, como bien decía Daniel, desafortunadamente no se nos ha dado la vista porque, bueno, las autoridades, por distintas razones, no quieren, o no sé si quieran, más bien, o no tienen la importancia nosotros para entrar dentro de sus planes. Pero bueno, Daniel, unas últimas palabras que te gustaría darnos. Nada, pues agradecerles mucho la invitación y el espacio para charlar, una charla bien interesante y muy rica, muy vasta. Eh, Me quedo con el tema de la relevancia de la alta especialidad. Eh, Tú tocabas el tema de Lío hace un momentito, ¿no? Hay pocos jugadores en el mundo, sinceramente, como él. Eh, pero me queda claro que independientemente de que físicamente y todo lo que tiene que ver con la locomoción lo tiene implícito en su nacimiento, hay muchas cosas que seguramente ha trabajado él, Cristiano Ronaldo y muchos otros referentes que van más allá del tema físico, que tienen que ver con el bienestar, con una forma de vida. Eh, Así que lo mismo ocurre un poco en este tema. El fútbol mexicano solamente en la primera división es profesional
y para el resto de las divisiones no lo es. Y lo digo con mucha tristeza y con mucha franqueza, porque, y sin miedo a represalias también, porque toda esta tensión, toda esta capacidad de ofrecer servicios, toda esta inversión que se hace para los jugadores de un primer equipo, desafortunadamente no se hace para el fútbol base, no se hace para femeniles, no se hace para otras divisiones, segunda, ascenso, etc. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienen el mismo valor las personas, los futbolistas. Ahí sale. Entonces, mi sueño es que algún día la gente termine la universidad y el posgrado y que todas esas horas de esfuerzo se vean reflejadas en que tenga un trabajo en un club y que paulatinamente escale hasta un primer equipo, una selección nacional, pero que tenga un trabajo y no que tenga que regalar el trabajo para poder entrar al medio, que eso es una tristeza. Y, y es que en el medio, fuera de la primera división, del máximo escaparate, te encuentras a gente que hace de todo, ¿no? Que es el PF, pero también le hace al aficio, pero también le hace al tema de la motivación y hace cualquier cosa. Y entonces desde ahí ya no es profesional. Y desde ahí se tuerce toda la idea de lo que es en realidad y lo que supuestamente perseguimos desde hace varias décadas, que es el bendito quinto partido, ¿no? Entonces, en el momento en que la federación diga, a ver, es obligatorio que todos los clubes cuenten con un cuerpo médico que debe de constar de un médico especialista en medicina del deporte, el apoyo de un traumatólogo, un fisioterapeuta al menos por cada categoría, un nutriólogo por cada categoría, un psicólogo por cada categoría, un readaptador por cada categoría. Entonces, ¿qué? Entonces, va a ser lo que debe de ser, va a ser profesional. Entonces, un poco es eso. Eh, Ojalá que algún día estas palabras lleguen a unos oídos indicados y que bueno, y que mucha gente que nos escucha, que son psicólogos, que son fisios, que son preparadores físicos, entrenadores de algo, que también sepan que hay que continuar por ese camino, por el camino que nos preparamos y sí saber de muchas cosas, sí estar enterados, pero dejarle la expertise al que lo ha desarrollado, ¿no? El fisio no es psicólogo, el psicólogo no es médico, el médico no es nutriólogo y demás. Eh, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en ese ambiente de homeostasis, de respeto y de trabajo en equipo, en algún momento el fútbol mexicano va a despuntar, porque todas aquellas promesas que en 2 años o 3 años desaparecen, si los mantenemos en un ambiente de profesionalismo, probablemente no desaparezcan y probablemente empiecen a aparecer en otras latitudes. Pero bueno, son cosas que tendríamos que partir de lo básico y que ese esquema de salud de alta especialidad tendría que estar disponible para todos en todo el país, ¿no? De manera gratuita. Totalmente contigo, Daniel. Oye, y yo, como siempre, tengo una última pregunta. ¿Tienes algún libro que te guste? Obviamente hay muchísimos, estoy de acuerdo, pero algún libro que nos quieras recomendar, algún libro que tú digas, este me atrapó, este me ha gustado muchísimo. No tiene que ser obviamente de tu profesión, pero si también nos quieres compartir algo para la gente que nos escucha y nos ve y que a lo mejor va iniciando en este medio también, adelante. Pero digo, bueno, yo siempre estoy preguntando porque Ajá. nos gusta leer, nos gusta investigar, entonces, bueno, más, más que nada por eso, pero algo que nos quieras compartir, Daniel, que tengas ahí a la mente. Pues me gustaría recomendarles un libro que, que habla precisamente sobre el dolor, que habla, y no solamente sobre el dolor físico, sino también sobre el dolor emocional. Y se llama Esto ya no es divertido, ensayo sobre la adversidad en el deporte.
Es un libro de Juan Antonio García Herrero, de Editorial Círculo Rojo. Es una editorial española que abre mucho las puertas a autores independientes y noveles. Okay. Y es un libro que me parece harto interesante porque hay que aprender a escuchar el cuerpo. Uh-huh. Y este libro te da como ciertas pautas, ¿no? A todos nos cuesta trabajo el empezar a pensar en el retiro. Nos cuesta trabajo entender la concepción de por qué tengo tantos problemas de pareja o tantos problemas con interacción con mi entorno. Y un poco ese libro habla de ese tema del dolor, no solamente del dolor físico, sino también del dolor emocional. Es una lectura que es fácil, rápida y con la que seguramente mucha gente se va a poder ver representada ahí. Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Gracias, Daniel, por la recomendación. Y estoy seguro que al menos yo sí lo voy a buscar, lo vamos a Sí, buscar interesante. para darle una leída. Perfecto, sí, seguro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, gracias por estar aquí. Raúl, ¿algo más que quieras agregar? No, pues denle like, compártanos en YouTube y Spotify. Y pues nada más. Daniel, no te nos vayas a salir, únicamente vamos a parar la grabación y pues ya seguimos nosotros platicando. Pero bueno, que Perfecto. tengan un bonito día. Adelante. Gracias, sí. Ajá. Igualmente, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, seguramente. Sí. Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de escuchar el podcast. Gracias. Hasta luego.